un triángulo, un cuadrado, un círculo, y ahí pueden formular las preguntas. También a veces lo hacen a través del chat, no hay ningún problema, tratamos de poderlas resolver. Y al final de la capacitación estaremos tratando de responder todas las preguntas. Hay algo que vamos a hacer adicional que no hicimos la capacitación pasada y es teniendo en cuenta de pronto la cantidad de personas que puedan ingresar. Tenemos un segundo link, una segunda sala. Ustedes lo pueden encontrar en la invitación de los calendarios para aquellas personas que de pronto llenemos lo permitido de asistentes en esta capacitación puedan ingresar a la segunda sala. Ahí estaremos también retransmitiendo en vivo esta capacitación. Voy a proyectarles por acá en un momentico los perfiles de las personas que nos van a acompañar el día de hoy. Ya está proyectado, creo que sí. Sí se está proyectando, listo. Entonces, va a estar con nosotros Daniel Duplat. Él nos ha colaborado también en muchas capacitaciones, en muchos procesos con la Secretaría Distrital de Ambiente. Él es arquitecto graduado de la Pontificia Universidad Javeriana y en un máster en acústica, arquitectónica y medioambiental de la Business Engineer School de La Salle en Barcelona, con una amplia y destacada trayectoria en diseño acústico de edificaciones y consultoría y docencia. Fue el fundador del programa de acústica arquitectónica de la Universidad de los Andes y uno de los miembros fundadores de AECOR, Colombia, una asociación dedicada a promover la calidad acústica y a abogar por las regulaciones efectivas en el control del ruido y el acondicionamiento acústico de los recintos. Actualmente se desempeña como director de diseño en acústica y diseño de tecnologías SAS y como consultor para la Secretaría Distrital de Ambiente, como lo mencioné anteriormente, en el desarrollo de normativas de ruido para Bogotá, incluyendo la reglamentación de ecurbanismo, Bogotá Construcción Sostenible. Ya le voy a dar paso a Daniel para presentar también a Andrés García, que nos va a acompañar en la segunda charla o en la segunda sección. Él es ingeniero civil de la UNAL, con máster especializado en ecomateriales y construcción sostenible de la ESIT CAE, Francia, y doctor en construcción y tecnología arquitectónicas de la EPSAM, España. Edge Expert, profesional avanzado en casa, Passive House Designer y construcción, el CA especialista. Experiencia en la consultoría de diseños sostenibles y bioclimáticos en más de 150 proyectos en Francia, Italia, España, Estados Unidos, Perú, México, Ecuador y Colombia. Igualmente, experiencia en procesos de certificación sostenible como EDGE, CASA, LEED, HQE y BREEAM. Docente e investigador de la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Esto es importante, pues poderlo mencionar porque realmente detrás de todo esto que se está haciendo, este trabajo, hay una cantidad de expertos o hay varios expertos que nos han apoyado de manera muy efectiva y con excelentes resultados. Entonces, sin más, le voy a dar paso a Daniel Duplat, que va a iniciar con su capacitación. Daniel, bienvenido, es toda tuya. Muchas gracias. Presentarles, hacerles buenas tardes. La idea es hacer una descripción de lo que hace referencia en el decreto 582 con relación al componente de bienestar y tratamientos acústicos. Entonces, lo que importa en esto es destacar que en esta reglamentación se incluye un capítulo que lo que busca es que las edificaciones que tienen usos de vivienda, educación, espacios laborales y espacios de salud comiencen a tener ciertas condiciones que le permitan a los usuarios eh, habitar o utilizar espacios que tengan algún cierto tipo de control de ruido correspondiente al ruido ambiental. Y sobre todo ambiental me refiero al ruido generado por el tráfico vehicular. En este orden de ideas, lo que planteamos es que por primera vez se genere una normativa que involucre las especificaciones de las fachadas de las edificaciones en términos de control de ruido, en control de emisión de ruido, es decir, el control de ruido que pueda llegar a ingresar a las diferentes edificaciones. Y de esta manera, lo que se busca es que con el tiempo, en la medida en que estas medidas se van adoptando, la ciudad se empiece a organizar y o a replantear de una manera más sensata en términos de usos y más sensible con la condición de calidad de vida de las personas. ¿A qué se refiere el tema de bienestar y confort acústico? Básicamente a que estas edificaciones que mencioné,
o a que la normativa, bien, o que esta resolución apunta a que las edificaciones de estos usos que mencioné, que estén ubicadas en ciertas zonas de la ciudad, son las que tienen que tener ciertas condiciones de aislamiento acústico con respecto al ruido exterior. Y esas condiciones de ruido lo define ¿qué? Lo define como instrumento de consulta los mapas del POT, en donde contamos la información de mapas de ruido de Bogotá, que es un mapa en donde se está actualizando permanentemente. Digamos que es un mapa que se actualiza por medio de la Secretaría de Ambiente permanentemente, que es el mapa estratégico de ruido, y, perdón, los mapas de área de actividad, que son los que definen los usos del suelo. La combinación de estos dos mapas o la sobreposición de estos dos mapas son los que nos va a indicar cuáles son los predios que van a tener que tener este compromiso de generar un tipo de comportamiento para eh, minimizar la emisión de ruido hacia los edificios que vamos a mencionar ahora en adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente aplica esta resolución o este capítulo de la resolución a edificaciones que estén ubicadas sobre los usos que vemos acá en estos tres numerales y que estén ubicadas sobre vías de la ciudad que estén emitiendo más de 75.1 decibeles de acuerdo al mapa estratégico de ruido. Eso básicamente, para entenderlo fácil, es básicamente los predios que están ubicados sobre vías principales de la ciudad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que esto, el contexto lo definimos como los corredores viales y la cercanía al aeropuerto, digamos que son las principales fuentes de ruido ambiental por tráfico rodado y por ruido de aviones, ¿sí? Vamos a tratar algunas definiciones que se ven referenciadas o representadas en este capítulo de reglamentación y cuáles son las disposiciones que se están involucrando y cómo es que se llega a cumplir o a medir o a, digamos, concretar que eso se pueda llegar a implementar en las edificaciones. Entonces, lo primero es que a nivel de contexto, como digo, se está reclamando un tema de urbanismo y construcción sostenible, pero pensando por primera vez en el bienestar de los usuarios de las edificaciones. Y cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de confort acústico y térmico y lumínico, y en este capítulo puntual estamos hablando del confort acústico. ¿Qué son? Son las disposiciones mínimas obligatorias que están en función de la ubicación de los predios. No es una reglamentación generalizada para toda la ciudad, sino únicamente para los predios que, como comenté antes, estén ubicados en ciertas áreas de la ciudad muy específica. Entonces, ¿qué aprendemos y qué efecto tuvo la manera en que lo venimos haciendo? En que hoy en día es evidente que en las ciudades cada vez la gente se queja más por la contaminación auditiva, cada vez hay más personas que están viéndose afectadas en su salud, en su calidad de vida por el ruido de la ciudad. Aquí no estamos hablando del ruido del restaurante, del ruido del bar del vecino, el ruido de la industria, sino el ruido mismo de la ciudad. Y cada vez vemos que las edificaciones, eh, digamos que no toman en cuenta tratamientos especiales o especificaciones de ventanería adecuadas para blindarse o protegerse un poco de las condiciones ambientales. Digamos que uno podría decir que venimos desde hace mucho tiempo haciendo edificaciones que no tienen ninguna contemplación con el ruido exterior y no hay ninguna, actualmente no hay ninguna normativa ni hay ningún requerimiento que certifique el tipo de ventanería que estamos utilizando. Entonces, el primer paso que estamos dando con esta reglamentación es el primer paso para poder establecer ciertas condiciones mínimas de control de ruido y creemos que las condiciones mínimas de control de ruido, el principal paso que hay que dar es empezar a regular un poco el tema de la ventanería como el paramento más crítico y más delicado de una fachada. Entonces, algunas definiciones, no las voy a leer textualmente porque para eso está el documento, pero sí explicar algunas importantes. Y es que, por ejemplo, vamos a hablar de inhibición de ruido. La normativa que hay hoy en día, que es la resolución 627, habla en cuanto al control de emisión, es decir, el ruido que producimos desde un establecimiento o un predio hacia el ambiente. Eso está muy bien. Y hoy
lo que estamos hablando ahora es de admisión, es decir, cómo las edificaciones tienen que asumir un papel para controlar la cantidad de ruido que ingresa a sus espacios. ¿De acuerdo? ¿Pensando en qué? Pensando en la calidad de vida de los usuarios. Un concepto que es la curva NC, curvas NC, en este caso la NC35, es un criterio con el cual se establecen los máximos niveles de ruido por banda de octava para garantizar el confort acústico dentro de los espacios. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente un parámetro con el cual podemos establecer, hablemos del nivel de silencio que deberían tener los espacios que están enfrentados a una fachada. ¿De acuerdo? Eso es, en este caso, a una fachada específica, y eso es lo que hace referencia a las curvas, y en este caso curva NC35. Ahora más adelante profundizo en este tema. Lmax, Lmin y Leq significa diferentes, digamos, parámetros que se pueden llegar a medir mediante sonómetros y demás. Máximos son los máximos que registran durante un periodo de tiempo, mínimo, los mínimos que se registran un periodo de tiempo. Y este que es el que más nos importa ahora, el equivalente, es el nivel que representa el promedio del ruido registrado durante un periodo de medición. Es decir, esos valores que se midan a nivel de promedio son los que nos van a identificar o los que podemos identificar en que estamos a nivel de cumplimiento de esta reglamentación. Y mapa estratégico de ruido, pues básicamente son los mapas que podemos consultar permanentemente, que están subidos en la página de la Secretaría de Ambiente, donde nos identifican cuáles son las zonas o las vías que superan los niveles de ruido que comentamos anteriormente, los 75 decibeles, en donde tenemos que tener consideraciones acústicas en las fachadas. Volviendo un poquito al tema de la curva NC para explicarlo mejor, esta gráfica nos muestra qué significa eso. Estas diferentes gráficas, o estas diferentes curvas, perdón, hacen referencia a diferentes niveles del criterio NC, y estos diferentes niveles de criterio establecen sus valores correspondientes en decibeles, estos son decibeles, asociados a las diferentes frecuencias desde graves, sonidos de baja frecuencia, hasta sonidos agudos de alta frecuencia, y lo que uno busca es no necesariamente lograr un valor global de tantos decibeles al interior de un espacio, sino que se cumpla con una curva específica que en este caso hacemos referencia a la curva NC35. Es decir, y me adelanto un poquito, que al interior de una habitación de una edificación de vivienda, solamente en la habitación, no en la sala, ni el comedor, ni en la cocina, sino en la habitación, estando en silencio la habitación, ventanas cerradas, no debería superar estos valores medidos en decibeles por cada una de las frecuencias. ¿De acuerdo? ¿De dónde salen estas curvas? Son las curvas que se consideran un estándar internacional con las cuales se basan varios, varios temas como certificaciones LEED, certificaciones WELL. Son los parámetros que se utilizan internacionalmente para definir la calidad acústica de los espacios en términos de aislamiento acústico. Entonces, si estamos cumpliendo con este parámetro en NC35 para los espacios que vamos a mencionar más adelante, estaríamos cumpliendo con un rango de confort para que las personas puedan utilizar esos espacios, dependiendo su uso, de una manera confortable. Es decir, si estamos hablando de un dormitorio o de una habitación de una edificación de vivienda, este nivel de ruido nos permite descansar, nos permite dormir, nos permite tener tranquilidad. Si estamos hablando de una oficina, es un nivel de ruido que nos permite tener concentración y poder ser productivos. Si estamos hablando de un hospital, en una habitación de un hospital, es un nivel de ruido que nos permite descansar y recuperarnos y conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el criterio NC al que hace aquí referencia esta gráfica. Ahora bien, ¿cuáles son las disposiciones que se están planteando? Básicamente, tenemos diferentes usos. Cuando hablamos del uso residencial, ¿sí? Acuérdense que todo esto tiene que ver en función de la ubicación. ¿Sí? Cuando hablamos de uso residencial, se adoptan como niveles máximos de ruido para los espacios acústicamente sensibles, la curva NC35. Acústicamente sensibles, hacemos referencias a los espacios donde se requiere un control de ruido, digamos, para garantizar bienestar. Y en vivienda o residencial, solamente
estamos hablando entonces de habitaciones o dormitorios, no la totalidad de la vivienda. Cuando tenemos viviendas monoespacio, un apartaestudio donde la habitación comparte área con la cocina y con el comedor y la sala, pues claramente sería la fachada de todo el apartamento, si es el caso, pero porque está afectando al dormitorio. Entonces, en vivienda hablamos de las habitaciones, son las que tienen que tener esa consideración específica. ¿Y cuáles habitaciones? Únicamente las que están enfrentadas a las vías o corredores viales que superen 75.1 decibeles de acuerdo con los mapas de ruido de la ciudad y que estén dentro de las áreas de actividad descritas acá. Entonces, imaginemos que tenemos un edificio de 4 fachadas. Eh, Esto lo que nos quiere decir la resolución es que de las 4 fachadas, la fachada que esté enfrentada a la vía ruidosa, que supere este nivel de ruido, que seguramente será una de las fachadas, si este proyecto está dentro con esa condición, solamente las ventanerías de las habitaciones de la fachada que esté enfrentada a la vía debe cumplir con esta condición que vamos a explicar más adelante en la resolución. ¿Ok? No es todo el edificio, no son todos los espacios, no son todas las fachadas, es únicamente habitaciones y dormitorios que estén con esta condición, y en eso quiero ser muy claro porque el primer cuestionamiento es, ¿eso eleva los costos de los proyectos? Y después de haber hecho investigaciones y estudios, la respuesta es no. La respuesta es que no necesariamente esto implica un sobrecosto significativo en los proyectos, en razón a que estamos hablando de un número muy reducido de ventanas en la totalidad del proyecto. Cuando hablamos de comercio y oficinas, es el mismo principio, la misma curva aplicable para espacios acústicamente sensibles, que en oficinas claramente son los espacios laborales. Ahí no estamos hablando del hall, ni las circulaciones, ni los puntos fijos, ni fachadas de baños, pero espacios, o perdón, fachadas que tengan asociados espacios laborales, llámese oficina abierta, oficinas cerradas o salas de juntas, por ejemplo, y que estén orientadas hacia una vía o un corredor vial que supere estos niveles de ruido, y dentro de estas áreas de actividad deben tener esa consideración de cumplir con la reglamentación. Cuando hablamos, y perdón que me devuelvo un segundito, en este último párrafo acá, cuando hablamos de proyectos que están inmersos en la zona de influencia indirecta aeroportuaria, que son proyectos que están relativamente cerca del aeropuerto, aquí ya no hace referencia solamente a la fachada que esté orientada hacia la vía, sino como el ruido es proveniente del avión o del tráfico aéreo, aquí sí se está hablando de todas las fachadas de la edificación, independientemente de su orientación. Y esta observación o esta claridad es recurrente o se repite para los diferentes usos que vamos a ver más adelante. Es decir, si yo tengo un edificio de vivienda y lo pongo alejado del aeropuerto, pero en una vía principal, solamente tengo que considerar la fachada orientada hacia esa vía principal. Pero si mi proyecto está cerca del aeropuerto, dentro de la zona de influencia indirecta aeroportuaria, tendría que contemplar el cumplimiento de la resolución en todas las fachadas, obviamente para los espacios acústicamente sensibles. Entonces, eso mismo ocurre en oficinas o comercio, es la misma observación, y eso mismo ocurre con espacios dotacionales asociados a edificaciones de salud, ¿sí? Hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera. Aquí hay una cantidad de espacios acústicos que se consideran acústicamente sensibles, que son importantes anotar cuáles son, y son los que están acá relacionados. Básicamente, estos son los espacios donde debemos garantizar que los pacientes tengan un proceso de recuperación y que tienen mucho que ver con la cantidad de ruido que puede llegar por las fachadas, o que el cuerpo médico, donde tiene áreas de descanso para pacientes y personal médico, también tenga unas condiciones que puedan descansar, igual que consultorios, etcétera. Estos son los espacios que dentro del programa arquitectónico de este tipo de edificaciones deberían contemplar algún tratamiento en fachadas si están orientados a las vías principales o corredores viales con más de 75.1 decibeles y entre las áreas de actividad mencionadas. Cuando hablamos de educación, pasa lo mismo. En educación, eh, la misma reglamentación apunta para estos espacios acústicamente sensibles, que son básicamente salacunas, auditorios, aulas de clases, laboratorios y áreas administrativas, para cuando hablamos de infancia, de primera infancia, preescolar, básica y media. Y cuando hablamos de educación superior, básicamente son los mismos, con estos espacios determinados como acústicamente sensibles.
Entonces, esa es básicamente el alcance que busca esta reglamentación de abarcar este tipo de espacios de vivienda, de salud, de oficinas y de educación. ¿Cómo se puede cumplir con estos requerimientos? Básicamente, como estamos comenzando a implementar un tipo de normativa que no había antes, eh, no se puede sobrecargar las curadurías pidiendo estudios acústicos específicos, no se puede sobrecargar a las secretarías haciendo mediciones puntuales en los proyectos. Entonces, el primer paso que estamos proponiendo es que sea la misma ciudadanía y los mismos usuarios quienes identifiquen fácilmente si los proyectos tienen las consideraciones expresadas en esta resolución. ¿Y cómo? Mediante unas marquillas que se deberían instalar en las ventanerías de los espacios que mencionamos anteriormente. Y en este sello o en esta marquilla que debería tener esa ventanería, se debería referenciar el nivel de aislamiento que está ofreciendo la ventana, ¿de acuerdo? Con esa clasificación de ruido que estipulamos y el tipo de vidrio que se está utilizando en esa ventana. Y de esa manera, por lo menos a simple vista, uno puede establecer o verificar que esa fachada fue considerada o consideró el ruido exterior o que esa fachada tuvo un tratamiento especial como lo propone la reglamentación. Ahora bien, no quiere decir esto que no se pueden hacer estudios acústicos puntuales. ¿A qué me refiero? A que lo que está expreso en la resolución, por ejemplo, es que si estamos hablando de vivienda, el vidrio que se debería utilizar para cumplir este requerimiento es un vidrio de 12 milímetros, por ejemplo, y con un marco que garantice un hermetismo equivalente al vidrio. Y esto es considerando un proyecto que tiene un aislamiento aproximado a 5 metros con respecto a la vía. Si hay un proyecto que tenga un aislamiento mayor y que considere que por la distancia que tiene el edificio hacia la vía o hacia el corredor vial pueda tener un vidrio con menor especificación, pues entonces en ese caso el promotor o el constructor o el ente responsable puede presentar un estudio acústico que valide que la especificación del vidrio se puede reducir en razón a que el edificio tiene una consideración de distancia por la cual se puede reducir el nivel de ruido incidente. O si el proyecto tiene una rotación con respecto a la vía, digamos, incidente, donde no sea una fachada paralela, si es una fachada rotada, donde hay diferentes distancias, pues ahí puede justificarse mediante un estudio específico del proyecto que puede utilizar una ventanería de menor especificación en la que se está, digamos, especificando mediante la regulación. Eso se trata de este capítulo. Y básicamente lo que pretendemos lograr con esto es que se haga el primer paso de lograr que las construcciones le brinden a los usuarios unas condiciones de habitabilidad mejor, eh, pensando, como decía al principio, en el bienestar y en la salud y en la calidad de vida de los usuarios de los diferentes proyectos que acabamos de mencionar. Entonces, dejo el espacio por si hay inquietudes al respecto. Daniel, qué pena, buenos días para todos. Yo tenía una pregunta y es, digamos que en general las medidas que se están planteando como mitigación son todas pensando en ambiente, digamos en la exposición que hay a los ruidos externos y el contexto de la ciudad. Sin embargo, existen algunas medidas que sean para mitigar ruidos que se generen dentro de la misma edificación. Pues Sí. mira, digamos que si uno quisiera abordar todos los problemas acústicos que presentan las edificaciones, pues tendríamos que abrir un capítulo muy grande y muy ambicioso. Eso no está atendido hoy en día bajo ninguna normativa, por lo menos aquí en Colombia, y no alcanzamos a vincularla dentro de esta resolución porque se nos empezaba a convertir en algo supremamente complejo y ambicioso que difícilmente lo íbamos a poder acotar con una resolución. Entonces, por el momento no, por lo que comentaba al principio, consideramos que lo principal y lo que primero deberíamos empezar a aprender a hacer y a tener consideraciones es el manejo de la ventanería de las fachadas, que hoy en día es absolutamente nulo.
Sí, esa es la razón, porque se volvería un tema muy ambicioso que no podemos acotar en esta resolución y porque consideramos que el principal problema que tenemos hoy en día es la falta de especificaciones en ventanerías. Muchísimas gracias. A ti, Milka. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Mira, yo hace poco estuve en un estudio que se hizo en la ciudad de Barranquilla sobre un proyecto que iba a ser de alguna manera una generación de ruido importante. Y la pregunta es, ¿esta recomendación y esta normativa aplica para todo, solamente para Bogotá, o se Sí, podría esto es Bogotá. de manera Esto, al resto del país? esto es Bogotá. Digamos que el alcance que tenemos nosotros como Secretaría de Hábitat y Planeación es Bogotá. ¿Sí? Ojalá las otras secretarías empiecen a copiar, que es lo que suele pasar, digamos, en todo sentido, empiezan a copiar ejemplos, pero en principio esto aplica en Bogotá. Buenos días. Con respecto a los niveles de ruido en los edificios que ya se han construido y por los alimentadores de Transmilenio, hay vías internas en los barrios, por ejemplo, Villa Magdala en la 159 con carrera 21, que pasan carros, motos, toda clase de vehículos y hay bastante nivel de ruido. Como esos edificios, cuando se construyeron, no se tuvo en cuenta ese nivel de ruido. Y entonces lo que acaba de decir es después por la ventanería, porque y también, pues ahí cómo se haría, tocaría en esa normativa o en esa resolución que sacaron, ya la tienen ya para socializarla. Ana Cecilia, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, por ahora el alcance de este nuevo decreto distrital, que es el decreto distrital 582 del 2023, está pensado para todas las edificaciones que se licencien bajo la modalidad de obra nueva, es decir, todo lo que se piensa construir en la ciudad de aquí en adelante. Sin embargo, la administración distrital, consciente de todas estas situaciones que nos has mencionado, en ese mismo decreto hay un artículo que hace mención a una tarea que las mismas entidades del distrito se pusieron sobre la mesa y es de generar un potencial decreto o empezar a desarrollar un potencial decreto para edificaciones existentes y que pueda incluir, digamos, como todas estas particularidades de los proyectos que ya fueron construidos hace un par de años y que por las mismas dinámicas de la ciudad pues han venido cambiando pues sus condiciones ambientales alrededor y que generan digamos unos impactos ambientales y unas problemáticas socioambientales importantes en la ciudad. Digamos que por ahora este alcance de este decreto no tendría ninguna injerencia digamos allí sobre estos temas que nos planteas, pero pues decirle a todos y todas que están aquí conectados que pues la administración distrital está buscando justamente entender cómo se debería hacer en el caso de las edificaciones ya construidas. Sí, pues muchas gracias, pero sí, como tú estás allá en la Secretaría de Hábitat, entonces, favor, decir esta para mitigar ya los niveles de ruido en los edificios que ya están construidos. ¿Cómo se haría y que la Secretaría de Hábitat pues también ayude a todas estas comunidades que tienen este nivel de ruido porque no pueden dormir, etcétera, etcétera? Muchas gracias y también es bueno que nos haga el favor y compartan esta resolución a los correos electrónicos. Ana Por Cecilia, favor, muchas muchas gracias. gracias. De Gracias. hecho, aquí hay profesionales de la Dirección de Participación de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y pues hay un listado en donde les pedimos que que ingresen sus datos para poder compartirles las memorias de este espacio y la información que estamos compartiendo. Bien.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias. Entonces le esperamos, por favor, a los correos, a mi correo electrónico y a los demás también, pues, enviarlos. Muchas gracias. Perdón, Muy, muchas gracias, Ana Cecilia. Para los invitados, pues tenemos dos manos levantadas, pero si de pronto vamos a seguir dando más paso, de pronto se nos va a prolongar un poco toda la charla, que realmente es muy importante y son muy valiosos sus aportes. A la señora Ana Cecilia en el chat puede encontrar un link, como lo dijo Camilo, donde se pueden registrar y ahí serán enviadas todas las memorias. No sé si está bien, hay una mano levantada, por respeto a él también vamos a darle paso de pronto a esa última pregunta, y si quiere Jorge Alberto puede hacer su mención y continuamos con Daniel. ¿Listo? ¿Les parece? sí, corto. Muy buenos días para todos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de nuevos materiales se recomienda las ventanas para minimizar los niveles de ruido, considerando que hoy en día el vidrio es bastante costoso? La otra pregunta que tengo es que si existe en Bogotá algún plan que tenga por objetivo vigilar y reducir la contaminación acústica, ya que eso está causando daño sobre la salud de las personas. Sí, mira, pues materiales, el vidrio seguirá siendo el vidrio, ¿sí? Lo que se recomienda es que el vidrio sean laminados, son más eficientes que los templados, pero en tema de sistema de ventanería, o sea, de marcos, yo creo que el PVC, por ejemplo, hoy en día se utiliza aluminio en el 99% de los proyectos. Estamos acostumbrados y tenemos una historia muy larga con el uso del aluminio, pero cada vez más el PVC ha venido incursionando y en la medida en que se ha desarrollado tecnológicamente, sus costos han bajado significativamente. Es decir, el PVC es perfectamente comparable en términos de costos con la ventanería de aluminio. Y si uno compara prestaciones técnicas que ofrece el PVC estándar, es equivalente a una ventana de aluminio de alta prestación. Es decir, puede llegar a ser mucho más favorable utilizar ventanilla en PVC que ventanilla en aluminio utilizando costos similares, pero con unas eficiencias mucho más altas en cuanto a empaques, sellos y demás elementos que ofrece el sistema, que no solamente el vidrio, sino todo el resto. Y medidas que se estén tomando para mitigar el ruido en las ciudades, pues claramente con todo esto de la proliferación de automóviles eléctricos, de que exista menos, sí, automóviles de combustión y demás cosas, pues eso ayuda un poco, pero no hay que desconocer que las ciudades cada vez son más densas y eso también genera más tráfico y eso genera también más recorridos y más ruido, con lo cual sí o sí los que tenemos que digamos, dar un paso al frente en ese sentido son las edificaciones. Los edificios tienen que proteger a quienes los habitan, independiente del uso que sea, como mencioné ahorita, pues, educación, salud, lo que sea, vivienda, es la edificación la que tiene que ser responsable de protegerse contra el entorno ambiental a la que está expuesta. Igual que se protege contra la asolación, pues igual hay que protegerse ante el ruido que está donde se inmersa. Y una cosa que me da pie a esta pregunta es, y esto que mencioné al principio, empezar a planear las ciudades de manera más sensible es el lugar, por ejemplo, si queremos que el proyecto no genere un sobrecosto por el tema de la ventanilla que implicaría poner en estas vías ruidosas, pues empezar a dejar de promover proyectos de vivienda en zonas demasiado ruidosas. Y eso hace que, que la ciudad se genere de una manera más consciente y de alguna manera evitamos tener que hacer sobrecostos en las edificaciones. Muchas gracias. No sé si Camilo, de pronto leemos algunas preguntas que tenemos acá en la sección de preguntas y en el chat también. No antes, creo que le podemos dar paso, mientras que miramos las preguntas, a Pedro Menéndez. Creo que tenía la mano levantada para cerrar ya las intervenciones de las personas por vía micrófono y ya podemos formular otras preguntas. ¿Les parece si lo manejamos de esta manera? No me dejaron hablar, doctor. Sí, Jorge Alberto tiene la mano abierta, Perdón. la mano Entonces, levantada, perdón. listo, vamos a dar solo estas dos intervenciones porque las condiciones eran de que podían ser preguntas textuales para poder agilizar todo. Entonces, vamos con Jorge Alberto y luego con Pedro Menéndez y pasamos a las preguntas que tenemos ya formuladas aquí en el chat. ¿Les parece? Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días para todos y todas. Bueno, mi nombre es Jorge Gutiérrez. Gracias por la invitación y ante eso, pues en Ciudad Bolívar, yo estoy metido ahorita en el Consejo Local de Planeación y por ende soy consejero local de propiedad horizontal de la localidad, también en la mesa distrital.
tengo unas preguntitas importantes justamente porque pues tenemos que tener en claro que, digamos, venimos viabilizando justamente hacia planeación las políticas públicas para el plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Y lo que compete en este caso a las instancias de participación con respecto a las caracterizaciones en vivienda que estamos haciendo, no solamente en la localidad de Ciudad Bolívar, sino como lo sabemos, doctores, en el tema digital y grupo. Tengo unas preguntas ahí, por lo menos, ay, Dios, doctor Camilo Ángel, eh, digamos, cuando estamos hablando de las caracterizaciones de vivienda de interés social, las caracterizaciones de vivienda de interés prioritario, las VIPAs, las mixtas, ¿sí? Y también las caracterizaciones de extensión en la propiedad horizontal que se están, digamos, viabilizando, no solamente en construcciones de 5 pisos, sino de 10, 12 pisos, que lo vemos de una manera u otra, digamos, en un desorden, ¿sí? Ante el prospecto de la planeación local y por ende, pues de la distrital. Entonces, la pregunta que yo tengo es eso. Nosotros en el hoy, según Camacol, tenemos cualquier cantidad de construcciones en vivienda de interés social que se han detenido justamente por temas presupuestales, pero en los temas, un ejemplo como Bogotá región, hablando de lo que está diciendo el doctor Daniel también Duplas con respecto a las caracterizaciones, vuelvo y reitero que hay para la fomentación de lo que tiene esta reunión, un ejemplo con respecto al tema de ruidos, qué piensan hacer, cómo se va a hacer, qué caracterizaciones también tiene la misma o implementaciones para, para, para que realmente se cumpla este decreto 582. Esa es solamente mi pregunta, muy amables. Qué pena. Jorge Alberto, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que yo creo que la administración distrital eh, hizo un trabajo bien importante en colocar sobre la mesa estos temas. Es decir, eso es un elemento que, como bien lo decía Daniel, siempre se había tratado el tema acústico de emisión de ruido, desde la perspectiva de emisión de ruido, nunca desde la inmisión. Y digamos que la, lo interesante del decreto 582 es que permite colocar sobre la mesa estos temas, así como la ciudadanía en general está preguntándose por el bienestar acústico, térmico, lumínico, y ya vamos a darle la palabra a Andrés ahora para que nos cuente cómo quedó el tema en esos otros ámbitos. Pues resulta que en el tema de ruido, esto está llegando a las mesas de diseño de los proyectos de vivienda de interés social, e incluso Daniel mismo decía, este es un tema que, si ustedes ven el decreto, en el decreto no dice, esto aplica para los proyectos de estrato 4, 5 y 6 o del 1, 2 y 3. No, no hay una distinción de eso porque el confort y el bienestar acústico al interior de los espacios no tiene por qué verse de esa manera. Entonces, digamos que este es un primer avance, tener una normativa en donde los proyectos que se licencien bajo la modalidad de obra nueva tengan un, un requerimiento de pensar sobre el bienestar. Fíjense que tampoco son todos los proyectos, hay unos proyectos que sí van a estar en unas condiciones que deben cumplir el área de actividad y además el nivel de ruido exterior, pero estos trabajos o este proceso de elaboración técnica se desarrolló durante casi 2 años en compañía de los gremios, de las asociaciones, con la participación de la academia también, y que de alguna manera sienta un precedente importante para que eso esté allí. Ahora bien, la otra parte de tu pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a controlar esto? Fíjense que Daniel también mostraba una etiqueta. La etiqueta busca que el usuario final que va a recibir y hablemoslo claramente, hay un interés importante en el segmento de vivienda, porque allí es donde hemos tenido, digamos, donde existe una sensibilidad más importante. Entonces, imagínense que las nuevas viviendas que se construyen en Bogotá se van a entregar con una etiqueta en el vidrio, que a propósito aprovecho y respondo otra pregunta que hay por ahí, que es responsabilidad de quién. Es responsabilidad del constructor colocar esa etiqueta, y esa etiqueta, pues como usuario final que compro un proyecto de vivienda que ocupo ese espacio, pues me va a generar una curiosidad, me va a generar, venga, yo leo esto, venga, reviso,
y automáticamente se va a configurar un proceso como el que se ha configurado en el distrito a través de la Secretaría del Hábitat con la queja ciudadana. Entonces, la queja ciudadana ha funcionado desde hace mucho tiempo en la ciudad para exigir el cumplimiento de los estándares y las especificaciones técnicas que tienen los proyectos de construcción. Entonces, en ese caso, hoy en día, si tenemos mala ventilación, si tenemos mala iluminación, si hay unos muros que no cumplen, que se presentan unas grietas importantes, la queja ciudadana ha funcionado muy bien con la Secretaría Distrital del Hábitat y lo que espera la administración distrital es que de esa misma manera exista un control ciudadano sobre eso. Y particularmente, fíjense que aquí en el tema acústico está ese etiquetado. En el tema térmico también está ese etiquetado. Entonces, a medida que los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá vamos accediendo a más información sobre sobre las construcciones sostenibles, vamos a poder tener una opción de exigir ese cumplimiento. Entonces, la Secretaría del Hábitat tiene dispuesto ese mecanismo de queja ciudadana, va a seguir funcionando como ha seguido funcionando, solamente que ahora como ciudadanos y ciudadanas de Bogotá vamos a tener la posibilidad de cuestionarnos si esos proyectos nuevos que nos están entregando no solamente cumplen con los requerimientos técnicos tradicionales que hemos venido teniendo hasta ahora, sino que también incluyan las características de sostenibilidad que plantea este decreto. Y Camilo, discúlpame, yo complemento un poco lo que acabas de decir. Es que creo que por primera vez, si no estoy mal, se está planteando una reglamentación pensando en el bienestar. Y eso claramente rompe el molde y tendremos que empezar a acostumbrarnos a pensar no solamente en la parte de la eficiencia económica o de los números, sino también en la habitabilidad de los espacios, en los usuarios y las personas. ¿Cuánta gente no compra un proyecto sobre planos y después se lleva la sorpresa de que no satisface sus necesidades básicas o sus derechos básicos, ni siquiera necesidades, sino sus derechos básicos? Y lo que buscamos con esto es un poquito empezar a hacer pensar a todos los participantes del gremio, a todos los actores del gremio, en buscar condiciones más favorables de habitabilidad y bienestar de las ciudades. Y tenemos una última mano levantada que es la de Pedro Menéndez. Adelante, Pedro. Bienvenido, qué gusto verte por acá. Un saludo a todos y todas. Dos punticos nada más. Uno, buenísimo que se estén abordando estos temas, hacían muchísima falta. Sí considero importante analizar el tema del ruido en relación con el tema de la ventilación. Bogotá tiene unos 4 grados por debajo de la temperatura de confort y eso hace que mucha gente cierre las ventanas para ganar confort térmico y acústico, sacrificando la calidad del aire. La ventilación mínima debería ser 10 litros por persona por minuto de intercambio de aire con el exterior, cosa que no se da. En particular en vivienda de autoconstrucción hay un 50% de habitaciones que no ventilan hacia afuera. Y hay una epidemiología asociada a mala calidad del aire, que normalmente es peor el aire de intramural que fuera de los murales. Entonces, el tema de confort acústico debe relacionarse también con el tema de ventilación, que Bogotá tiene también un problema gravísimo asociado a epidemiología. Ese es un punto y felicitaciones por este trabajo. Y el otro punto es que también es importante analizar el ruido en el espacio público. Por ejemplo, ahora acaban de inaugurar una plazoleta llena de mesitas y sillas en la confluencia de la Pepe Sierra con la Avenida Córdoba. Y donde los niveles de ruido son brutales. Está lleno de sillas y mesitas y tableros de ajedrez donde no va nunca nadie. Por el ruido y por la pestilencia de la cloaca a cielo abierto del canal Los Molinos. Entonces, se están muchas veces en decisiones de urbanismo, se está usando el espacio público como aislamiento acústico frente a las grandes redes viales, y eso es de alguna manera, hay que repensarlo un poco sobre también cuál es la calidad acústica que se quiere para los espacios públicos, sobre todo cuando colindan con grandes vías. Este es un caso
de un desperdicio de recursos públicos brutal, en donde se hace una plazoleta pensando que va a estar llena de gente, y por un tema de ruido y de aguas contaminadas, pues está subutilizado totalmente. De acuerdo, Pedro, muchas gracias. Bueno, entonces, uniendo el comentario de Pedro y el planteamiento de Pedro, voy a darle la palabra a Andrés García. Andrés, pues, hizo parte del equipo técnico que estuvo en el diseño de la reglamentación, tanto en los temas de confort térmico, lumínico y calidad del aire, y justamente ahí, entonces, la idea es que podamos ver qué elementos y qué características técnicas quedaron o qué requerimientos técnicos quedan descritos en el manual y cómo eso empieza a jugar también con el tema de confort acústico, como nos lo planteaba también Pedro, ¿no? Que en su momento, pues el trabajo que hizo Daniel, el trabajo que hace Andrés, pues siempre estuvimos muy coordinados en términos de a dónde podemos ir. Y un poquito lo que decía Daniel también en su charla, ya te doy la palabra Andrés, pues aquí nos decantamos por ir solamente por los espacios acústicamente sensibles. Y todos sabemos que de todas maneras va a haber filtración de ruido, de alguna manera por el resto de las ventanas que no están presentes en eso que se denominó espacio acústicamente sensible. En una vivienda, pues la sala comedor, la cocina, etcétera, no van a tener esa característica. Y de eso somos conscientes, pero lo interesante de esto es cómo esta reglamentación permite que sigan evolucionándose otros lugares en donde podamos decir, bueno, entonces ya dimos un paso con los espacios acústicamente sensibles, probablemente esta reglamentación no va a durar hasta el año 2042, va a durar 3 o 4 años más, en donde la administración digital vuelva a hacer el estudio, revise cómo se ha hecho la implementación y se empiece a ver si se puede avanzar en términos de exigencias en la reglamentación, porque uno arrancaría diciendo, pues necesitamos abordar todos los espacios de una vivienda, ¿no? Si no, pues estamos ahí como, pero viene el balance de lo costo eficiente de lo que es esa medida en el hacer del día de hoy de la construcción. Entonces, Andrés, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Adelante, bienvenido. Muy buenos días, Camilo. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. Entonces, pues sí, digamos que yo voy a comenzar con todo el tema de, digamos que de bienestar térmico, por decirlo así. Pues como se decía acá, digamos que repensar la forma en la que tenemos, en la que se teje Bogotá para ofrecer mejores condiciones de confort. Ya pues digamos que Daniel lo abordaba desde el punto de vista acústico y pues digamos en esta parte de la presentación lo vamos a abordar desde el punto de vista térmico y calidad del aire principalmente. Pues digamos todo el tema de confort térmico, calidad del aire e iluminación natural, que son como los tres aspectos que vamos a ver, digamos, en este capítulo. ¿Sí? Entonces, un poco, pues, te va a presentar un poco el contexto, algunas definiciones, las disposiciones de la reglamentación y la reglamentación que está casi principalmente desde el punto de vista obligatorio para el sector residencial, comercial y dotacional. El etiquetado de las medidas, porque así como desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista térmico, también va a haber un etiquetado, pues para que de alguna forma sabemos que estos temas son técnicos y pueden llegar a ser muy técnicos para pues para la persona del común, pero que si de alguna forma la persona del común pueda entender que se está dando pues el cumplimiento a esta reglamentación. Siguiendo esto, pues digamos que dentro del esquema del esquema de la reglamentación 582 del 6 de diciembre del 2023, pues tenemos el capítulo de bienestar, donde tiene unas disposiciones mínimas obligatorias, ¿sí? Las que están en funciones de la ubicación, son netamente las acústicas, y tenemos unas obligatorias que aplican para todos los proyectos independientemente de su ubicación, ¿sí? Que es todo el tema entonces de confort térmico, y confort lumínico y renovación de aire. ¿Qué aprendimos y qué efecto tuvo la manera en que lo veníamos haciendo? Pues digamos que yo creo que un tema súper importante fue el tema del COVID, ¿sí? Digamos que todos vivimos el tema de la renovación de aire. Es más,
A partir de ahí, digamos que antes se hablaba de temas, por ejemplo, de calidad del aire, de confort térmico, cuando pasamos mucho más tiempo dentro de los espacios, cuando se volvió tan importante el tema de la calidad del aire, que ya se venía haciendo en algunos proyectos, pero pues comenzó a volverse, digamos que normativo. Y yo creo que esta reglamentación, como lo decía Camilo, como lo decía Daniel, es el principio, marca la pauta, yo creo que a nivel nacional, ¿sí? Digamos que los requerimientos en confort térmico que vamos a ver acá, en temas de renovación de aire y de iluminación, no existen hasta el momento en otras ciudades. Se espera que pues, sea el primer paso. Evidentemente, se pueden hacer desde el punto de vista reglamentario, se pueden hacer muchas cosas, pero pues creemos que lo que se está haciendo en esta reglamentación son las más importantes, las que tienen un mayor impacto, digamos que para los ocupantes de las edificaciones y las que pueden tener una mayor replicabilidad a nivel nacional. Entonces, pues algunos, digamos que conceptos desde el punto de vista de confort térmico, pues para no meternos, digamos, en un tema muy técnico, es casi como yo me siento con el ambiente que tengo inmediatamente a mi alrededor, ¿sí? Uno muchas veces cree que el confort, que la sensación de confort térmico depende de la temperatura, pero pues también hay otros, digamos, factores que implican directamente esa sensación, como la velocidad del aire, si yo estoy con un ventilador, la ropa que tengo, la temperatura de los elementos, la actividad que estoy haciendo. Entonces es bueno entender en cuenta que cuando habla uno de confort térmico, no habla de la temperatura del aire de un espacio, sino que habla más bien de la sensación. Desde el punto de vista de calidad del aire, pues habla uno principalmente de tasas de renovación, como lo comentaban ahorita en alguna de las preguntas, alguna de las personas que intervino, digamos, el tema de calidad del aire es un tema súper importante, ¿sí? Digamos que nosotros generamos CO2 y en un espacio cerrado se necesita sí o sí para garantizar, digamos, adecuadas condiciones de salud, de concentración, pues estar intercambiando ese aire que se está, digamos que, generando al interior. Y pues la mejor forma es pues coger aire que está al exterior y meterlo al interior, ¿sí? Evidentemente, a través de, por ejemplo, el Ministerio de Salud sacó la resolución 350 que establece ya unos requerimientos, ¿sí? Es un poco, digamos, muy general, pero ya comienza a establecer algunos requerimientos de que todos los espacios se tienen que ventilar de una manera adecuada. Entonces, digamos que eso es para qué, pues evidentemente para garantizar condiciones de salud. Desde el punto de vista de confort lumínico, es sencillamente aprovechar la iluminación natural al interior de los espacios. Tanto el confort térmico, la calidad del aire y el confort lumínico, una gran ventaja es que se puede medir. Digamos que muchas veces en las fases de diseño de un proyecto se pueden establecer los niveles de cada una de estas, parametrizarlo, ¿sí? No es un tema subjetivo, sino que ya hay unos parámetros que lo vuelven objetivo, y en temas de confort lumínico es sencillamente eso, que yo pueda aprovechar la iluminación natural, muchas veces pues para reducir las necesidades de iluminación artificial, tener eficiencia energética, para aprovechar, digamos que, tener una buena visual sobre el exterior y a poder tener, digamos, unas buenas condiciones. Desde el punto de vista de confort, también, digamos que el confort está muy relacionado con el tema de eficiencia energética, porque claro, en la medida que, por ejemplo, en la ciudad como Bogotá, yo me sienta, digamos que me sienta más confortable en mi espacio, que requiera menos necesidades, digamos, de aire acondicionado o de calefacción, pues yo voy a tener un ahorro energético, ¿sí? Digamos, hay una relación directa entre confort térmico y eficiencia energética. Existen, digamos, a nivel internacional, pues, un estándar que es el ASHRAE, ¿sí? En Colombia tenemos una NTC, el ASHRAE, digamos que es la Asociación Americana de Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado, ¿sí? Digamos, yo creo que es la entidad en Estados Unidos es como la más importante a nivel mundial. En Europa tenemos el REBA, que es el que ha dado los parámetros para decir cuál es una buena calidad del aire. Ahorita hablaban de 10 litros sobre segundo, digamos que es un estándar que se maneja pues principalmente en Europa, pero pues el ASHRAE también tiene unos tasas de renovación de aire por persona o por metro cuadrado. También tenemos el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, que es el RETILAB, que digamos que yo creo que es la única norma nacional, como toda la mayoría de normas nacionales se vuelve una traducción de una norma, en este caso europea, pero ya comienza a reglamentar unos valores de coeficiente de luz diurna, que es como se mide la iluminación natural dentro de los espacios. Entonces, lo que hace casi que esta reglamentación es coger algunas normas que ya existen y volverlas de obligatorio cumplimiento. También, pues desde el punto digamos que de medidas pasivas,
digamos, entender uno que, digamos, uno, por ejemplo, el confort térmico lo puede llevar de dos formas, desde el punto de vista pasivo, desde el punto de vista activo. Desde el punto de vista pasivo, pues eso, diga, mejorar la envolvente de mi espacio, pues porque las condiciones que yo tengo al interior de un espacio dependen de esa relación que tengo yo entre el exterior y el interior, y si yo mejoro esa envolvente, ¿sí? Si yo mejoro el vidrio, si yo mejoro la relación ventana-pared, si yo mejoro las características térmicas de mi envolvente, pues la sensación al interior va a ser mejor. Entonces, esas medidas pasivas, que es, por ejemplo, donde yo no utilizo energía eléctrica, por ejemplo, si yo quiero, no sé, calentar un espacio y no voy a tener calefacción, que es una medida activa, sino que yo más bien voy a colocarle un aislamiento a la fachada, voy a colocar un mejor vidrio, voy a colocar una mejor marquetería, voy a abrir la fachada, la voy a cerrar, todo ese conjunto de acciones se vuelven medidas pasivas. Son unas medidas que no requieren de un consumo de energía eléctrica, ¿sí? Y que adicionalmente están trabajando constantemente para brindarme a mí mejores condiciones. Obviamente que dentro de una medida pasiva, por ejemplo, es la ventilación natural. Yo tengo, digamos, condiciones... ¿Condiciones de qué? Condiciones, por ejemplo, de altas temperaturas. Abro mi ventana, es una medida pasiva. La temperatura de Bogotá, afortunadamente, pues nunca se ha superado los 25 grados centígrados y pues, no sé, tengo un espacio a 30 grados, abro la ventana, me refrigera de forma pasiva y no necesito colocar un aire acondicionado. Medidas activas, pues son todos los sistemas, digamos, que que consumen energía eléctrica, como la calefacción, como el aire acondicionado, como la ventilación mecánica, ¿sí? Y otro tema que pusimos acá súper importante es la transmitancia térmica. Digamos que todos los elementos, todos los materiales tienen una conductividad térmica, o sea, una propiedad de conducir de transmitir el calor por conducción, ¿sí? Esto quiere decir que cada material que tenga yo en mi envolvente, pues, digamos que tiene unas propiedades térmicas, ¿sí? Entonces, claro, pues, creo que todos de alguna forma lo entendemos, que, por ejemplo, pues, oigan, no es lo mismo tener una fachada, no sé, en madera, que tener una fachada en concreto, que tener una fachada en bloque, ¿sí? Digamos que uno sabe que cada uno de esos materiales reacciona de una forma diferente. Entonces, pues existe un valor que es la transmitancia térmica, que ya para esta reglamentación yo creo que es la primera vez que en Colombia se comienza a reglamentar, digamos, un valor para fachada, ¿sí? Un valor máximo que se tiene que respetar de digamos que de todo el sándwich. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, un revoque o mortero, tengo mi ladrillo y tengo mi mortero al exterior o mi Graniplas, pues todos estos tres materiales adicionalmente también con las resistencias superficiales, ¿sí? Tanto la externa como la interna, pues me van a convertir todo eso en una transferencia de calor, en una transmitancia térmica que está dado en valores que de alguna forma, pues digamos que eso ya casi que la mayoría de materiales tipo tienen esas definiciones de las conductividades y pues a través de las diferentes conductividades de cada material, pues se puede establecer la transferencia térmica, digamos, o la transmitancia térmica de esa envolvente. Entonces sí es un tema que yo creo que es súper importante comenzar a entenderlo, ¿sí? Yo sé que hay una definición que es, digamos que es muy técnica, pero sencillamente es la cantidad de calor que me deja pasar un elemento, ¿sí? O una combinación de elementos, pues porque en la construcción no tenemos un solo elemento, sino que muchas veces tenemos un sándwich de muchos elementos. Y adicionalmente, pues hay unas resistencias, tanto exteriores y superficiales, tanto externas como internas, dependiendo si yo estoy en una fachada o en una cubierta, ¿sí? Entonces, digamos que eso es como súper importante desde el punto de vista de las definiciones. Ahora las disposiciones de urbanismo desde el punto de vista de bienestar, pues como lo mencionaba, desde el punto de vista residencial, para todo el espacio residencial están las mínimas obligatorias, está el tema de confort térmico, confort lumínico y calidad del aire. En este capítulo, pues yo las voy a explicar, pero igual digamos que para todos los otros usos es exactamente el mismo requerimiento. Entonces, desde el punto de vista de confort térmico, ¿cómo se abordó? Hay muchas formas de abordar, digamos, el confort térmico, ¿sí? De meterse uno en la relación ventana-pared, de meterse uno en la característica térmica, ya lo hablaba, digamos, Daniel, en la característica acústica de la ventanería, también se podía meter uno en la característica térmica de la ventanería, meterse en la característica térmica de la marquetería, en meterse en elementos de protección solar, en meterse en temas de orientación de la misma edificación, ¿sí? En temas arquitectónicos, pero pues la verdad nosotros vimos un tema que pueda llegar a ser verificable por el usuario y que pueda llegar a tener un gran impacto y que se veía, por ejemplo, viendo
por ejemplo, en las quejas que se recibían en la Secretaría de Hábitat, por ejemplo, en los problemas de humedad por condensación o problemas de bajas temperaturas de algunas edificaciones que tiene Bogotá, pues evidentemente al hacer un balance térmico y hacer una ponderización de varias edificaciones, pues se da cuenta uno que casi que la fachada o los materiales de fachada están jugando un papel súper importante, ¿sí? Entonces, por eso es que el tema del confort térmico está yendo es a mejorar la característica térmica de la envolvente, de los elementos opacos, no translúcidos, y solamente de la envolvente, ¿sí? Que es, yo creo que, digamos, el primer paso y uno de los más importantes, digamos que de forma indirecta se está haciendo también un tema de eficiencia energética, pues al mejorar las condiciones de confort térmico, pues lo que la gente va a hacer es demandar o requerir menor necesidad de calefacción, menos necesidad de refrigeración y de alguna forma, casi de forma directa, esto va a ser una mejor eficiencia energética. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Garantizar en todos los muros exteriores, ¿sí? De las fachadas tanto externas como internas, ¿sí? Hay muros, digamos, que se convierten en fachada que dan contra el exterior, hay otros que dan contra patios, que la transmitancia térmica de esa fachada sea igual o menor a 2.5 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin. Eso está dado en medidas internacionales. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de eso más o menos a 2.5 vatios por metro cuadrado grado Kelvin, ¿a qué equivale? ¿Sí? Digamos que existen ya softwares, hay, digamos, fichas técnicas que le pueden decir a uno qué equivale, y el objetivo es que, claro, cuando el constructor desarrolle, pues digamos que en su fase de diseño tenga muy presente este valor de los 2.5, porque pues una vez que ya lo entregue la vivienda, pues tiene que tener el etiquetado y colocar la etiqueta al muro para saber que el comprador, oiga, si está con esos 2.5, 2.4 o mayor, ¿sí? En caso de que sea mayor, pues no estaría cumpliendo con la reglamentación. Desde el punto de calidad del aire, sabemos que existe una resolución, la 350-2022, existe una NTC, que es la 5183, que es una traducción de la 62.1. Desafortunadamente, la NTC 5183 no es vinculante para el sector de la construcción, y lo que hace esta reglamentación es que trae esa NTC o el ASRA. Desafortunadamente la NTC 5183 creo que se quedó en el año 2003, el ASRA 62.1 creo que ha hecho más de 5 actualizaciones después de la NTC, entonces lo que se hace es que se traen a estas dos normas, tanto una nacional como una internacional, y se dice que todos los espacios ocupados, ¿sí? O de ocupación continua, se deben ventilar de forma natural o mecánica. Digamos que la reglamentación no se va a meter en ese tema de si lo van a hacer de forma natural o mecánica, pero sí una cosa súper importante es que los caudales de renovación, o sea, la cantidad de aire que se tiene que renovar dentro de cada uno de esos espacios, tiene que cumplir con la NTC 5183 o con el ASFRE 62.1. Algunos sellos de certificación de construcción sostenible, como LEED o CASA, digamos que ya hacen obligatorio el cumplimiento de estas normas. Entonces, digamos que para estos tipos de proyectos, pues no habría ningún cambio. Y lo que hace, sí, es para todos los proyectos garantizar unos caudales, porque muchas veces se habla de ventilar bien un espacio, pero no se sabe en qué medida ni en qué caudal. Acá lo que se está haciendo es que todos los espacios, incluyendo parqueaderos, zonas comunes, tienen que garantizar una buena ventilación y se están estableciendo ya unos caudales, ¿sí? Y desde el punto de vista de confort lumínico, digamos que tenemos el Retilab, pero desde el punto de vista de iluminación natural, muy pocas personas, digamos que conocen el Retilab y conocen el capítulo 410, donde habla exclusivamente de iluminación natural, y lo que se hace es que ese capítulo del Retilab de iluminación natural, aprovechamiento de la iluminación natural, se trae y se vuelve obligatorio para todos los espacios, ¿sí? Entonces, digamos, acá está desde el punto de vista residencial. Después pasamos al de comercio y servicios, ¿sí? Y si, como lo vemos, es una disposición mínima obligatoria, ¿sí? Para todos los comercios, para todo el tema, para toda la zona residencial, para todo el tema de comercio, los requerimientos son exactamente los mismos. Entonces, una transmitancia térmica de las fachadas menor o igual a 2.5 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin, la calidad del aire, garantizar los caudales de la NTC 5183 o ASRE 62.1, y en confort lumínico, garantizar el capítulo 410.2 el Retilab. Y lo mismo pasa para el tema de los dotacionales. Entonces, si lo vemos, los requerimientos, pues digamos, son los mismos, son estos tres, son muy puntuales,
son verificables, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista del confort térmico yo lo puedo verificar, digamos que alguien que tenga conocimientos, cualquier diseñador bioclimático, cualquier diseñador mecánico, muchas veces arquitectos, digamos ya en muchas facultades la gente ya está aprendiendo qué es transmitancia térmica y pues digamos que establecer cuál es el valor de la transmitancia térmica de una fachada digamos que es relativamente sencillo, entonces lo puede hacer y adicionalmente para el comprador o el usuario final del edificio, pues va a tener que tener un etiquetado el muro para saber si tiene estos 2.5 o menor. Desde el punto de vista de calidad del aire, sí va a ser más un tema de que todos los espacios se van a tener que ventilar de forma natural o mecánica y las tasas de renovación sí dependen de la NTC 5183 y el 62.1. Verificarlo, digamos, cuando ya esté construido el espacio, pues hay ejercicios, digamos que de blower test o de ensayos indirectos a través de concentraciones de CO2 o ejercicios de humo, pero principalmente casi que va a pasar por un tema de diseño de los diseñadores de ventilación natural, de los diseñadores mecánicos, que se garanticen esas tasas de renovación. Y desde el punto de vista de confort lumínico, exactamente. Son, digamos que ejercicios de coeficiente luz diurna que se pueden hacer mediciones, digamos, cuando el proyecto ya esté entregado, uno puede evaluar los niveles, ¿sí? Afortunadamente el coeficiente luz diurna es un porcentaje de la iluminación exterior sobre el interior, entonces independientemente si el día es nublado o soleado, pues el valor se puede, digamos que, comprobar rápidamente o también a través de ejercicios de simulación durante fases de diseño. Entonces acá están, digamos que los tres requerimientos. Ya me voy a pasar al tema del confort térmico, que es donde se dice que garantizar los 2.5 vatios por metro cuadrado grado Kelvin. Y acá hay algunos ejemplos, traemos como 9 ejemplos, digamos que son como lo que más se utiliza digamos, en construcción en Bogotá y en Colombia, pero pues eso no quiere decir que se puedan llegar, digamos, a implementar diferentes sistemas de fachadas o combinación de sistemas que garanticen esa transmitancia térmica. Pues el primero, digamos que desafortunadamente el concreto tiene una muy buena inercia térmica y capacidad térmica, pero en términos de transferencia térmica o conductividad, pues tiene problemas. Entonces sí, digamos que si yo quisiera solamente con concreto garantizar estos 2.5 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin, pues necesitaría unos 32 centímetros. ¿Por qué? Porque la transmitancia térmica, pues depende de la conductividad del material y del espesor. Si yo tengo un material que térmicamente, como el concreto, es muy malo, pues para garantizar esos 2.5 me toca conseguir un mayor espesor. Por ejemplo, los elementos que tienen una peor transmitancia térmica, por ejemplo, son los, no sé, un aluminio, los metales. Yo podría hacer mi fachada en aluminio, pero pues lograr esos 2.5, pero pues evidentemente con un espesor exagerado, pero pues se puede llegar a conseguir. Los bloques número 4 de arcilla, ¿sí? Un bloque número 4 de arcilla está garantizando unos 2.5, que yo creo que es la mayoría de elementos de fachada que se están utilizando, están cumpliendo esos 2.5. El bloque de arcilla número 3 con un mortero por ambas caras, ¿sí? Obviamente que el número 4 es de 12 centímetros, el número 3 es de 9, pero pues al colocarle esas dos capas de mortero ya lo están cumpliendo. Un ladrillo de fachada de 15 centímetros, esos que son pues con perforaciones verticales, horizontales, completamente expuesto lo cumple. Un ladrillo de fachada de 12 centímetros con mortero con una sola cara lo está cumpliendo. El bloque de concreto de 7 centímetros o mayor lo está cumpliendo. El concreto de 10 centímetros más un bloque de arcilla número 3, ¿sí? Acá no estamos diciendo que alguna de estas combinaciones se tenga que hacer, sino que son ejemplos en los cuales se está cumpliendo con esos 2.5 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin. El concreto de 10 centímetros más un ladrillo de fachada al menos 7 centímetros o un concreto de 10 centímetros más algún aislamiento, sean aislamientos por el lado exterior, tipo SATE en poliuretano, poliesterenos, o hacia el interior es en fibra de vidrio, fibra de roca, ¿sí? Con un espesor mínimo de 2.5 centímetros. Entonces esto, digamos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Evidentemente que yo garantice a nivel opaco, o sea, de los muros de la fachada, que esa transmitancia térmica sea menor o igual a 2.5, pues que el intercambio de calor sea menor. ¿Eso qué va a ayudar a hacer? Pues que evidentemente los inmuebles en las horas de que tengo yo unas bajas temperaturas, pues la temperatura se logre conservar de una mejor forma, y en los momentos que tengo yo unas altas temperaturas, pues me ayuda a reducir. Para que los deltas de temperatura se mantengan mucho más constantes, los
digamos, la percepción de la persona tanto de frío como de calor se reduzcan. Por ejemplo, desde el punto de vista de frío, sabemos que en Bogotá hay unos grandes problemas de humedad por condensación, que están ligados tanto a temas de ventilación como a temas de temperaturas, ¿sí? Tanto temas de bajas temperaturas como temas de malas ventilaciones. Entonces acá lo que le estamos optando es a mejorar esas condiciones de confort térmico, ¿sí? Que evidentemente pues van a brindarle un mejor confort para las personas, ¿sí? Una mejor calidad de vida al interior y de alguna forma unos menores requerimientos de necesidades de refrigeración y calefacción. Ya desde el punto de vista del etiquetado, se tiene que colocar la etiqueta de los 8 centímetros por los 8, indicando pues cuál es la transmitancia térmica de este muro, ¿sí? Desde el punto de vista de calidad del aire, digamos que es súper fácil. Ustedes pueden, cualquier persona puede buscar la NTC 5183 o el AS 62.1. No sé, digamos, se dejó la versión vigente, actualmente está la 2022. Si uno mira las tasas de renovación son muy parecidas. Ellos para los diferentes tipos de usos que hay en las edificaciones, ¿sí? Tanto baños, cocinas, ropas, parqueaderos, tienen unas tasas de renovación y lo discriminan en vez, digamos, en vez como hablaba ahorita una de las personas que intervino de 10 litros por segundo por persona, pues establece una tasa por persona y por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos que pues, los diseñadores de ventilación natural conocen estas normas perfectamente, los diseñadores mecánicos también, ¿sí? Igual yo creo que pues también ya, digamos que es bueno que el público comience a entender que ya existe una cosa que se decía antes, que se ventile bien el espacio, y ahora se está diciendo que se ventile bien y en qué cantidad se ventile, ¿sí? Y pues establece, son algunos ejemplos de la NTC 5183, ¿sí? Creo que la mayoría de espacios están, digamos que referenciados en estas tablas, ¿sí? Para absolutamente pues todos los espacios. Y ya cuando uno se va al AS 62.1, pues la NTC 5183 es una traducción del AS 62.1, también aparecen pues todas las tasas de renovación o los caudales que se tienen que garantizar al interior, ¿sí? Entonces pues afortunadamente ya aparecen ahí y lo que tenemos que hacer es, oiga, yo voy a diseñar una habitación, pues busco la referencia y de esa forma voy a poder diseñar cuál es la tasa de entrada y salida, pues para saber si mi ventana, cuando yo la abra, va a cumplir con esa renovación de aire o el sistema mecánico que yo coloque va a cumplir. Entonces, el tema sí súper importante es que todos los espacios ocupados, ¿sí? Y digamos que dentro del anexo técnico se referencia que un espacio ocupado donde una persona está haciendo una permanencia por más de 1 hora, ¿sí? Pues tiene que garantizar una renovación de aire, ¿sí? Y finalmente, ya desde el confort lumínico, digamos que el confort lumínico se mide de acuerdo al coeficiente luz diurna, no se mide en luxes, la iluminancia en luxes mide la iluminación artificial o el nivel de iluminación, y la iluminación natural se mide en coeficiente luz diurna. Y el coeficiente luz diurna es sencillamente el porcentaje de iluminación que tengo yo en un plano interior respecto al exterior, ¿sí? Obviamente que el plano depende de mi plano de trabajo. Si yo estoy, no sé, en un salón de clases, pues mi plano de trabajo son a 70 centímetros, entonces yo mido la iluminancia, los luxes que tengo yo al interior, sobre esos 70 centímetros, sobre el exterior. Se pueden hacer, digamos, con luxómetros o con ejercicios, digamos, de medición. Se puede identificar el coeficiente de luz diurna porque es un porcentaje, o a través de cualquier programa de simulación de iluminación se puede determinar. Y el Retilab, en la tabla 410.2.2.c, lo que da son unos valores mínimos de coeficiente de luz diurna. Entonces, lo que indica que para fábricas es 5 luxes. Eso quiere decir que, por ejemplo, un día más nublado, un día súper oscuro en la ciudad de Bogotá, casi como el día que tenemos hoy, un poco más de pronto, más nublado, que son casi más o menos 10.000 luxes, y me pide a mí 5% al interior, pues tengo que garantizar 500 luxes en promedio. Una oficina para un día de 10.000 luxes tengo que garantizar un 2%, ¿sí? Salones de clases tengo que garantizar un 2%, que el salón de clases es muy parecido, es casi exactamente el mismo requerimiento de la NTC 4595, en hospitales se pide 1, y ya dentro del tema residencial, en las alcobas a 3/4 del ancho del recinto 0.5, o sea, 50 luxes, en la cocina en la mitad del ancho del recinto 2%, o sea, para un día nublado 200 luxes,
y la sala en la mitad del ancho del recinto 1% de coeficiente de luz diurna, que equivale a 100 luxes para un día de 10.000 luxes, ¿sí? Entonces, digamos que está ya muy referenciado. Igual si alguien tiene dudas, puede entrar al Retilab, ahí explican, pues digamos cómo corresponde el coeficiente de luz diurna, cómo se mide, cómo se evalúa, para que pues puedan tenerlo mucho más claro ustedes, ¿sí? Y pues este es un poco el resumen desde el punto de vista de confort térmico, confort lumínico y calidad del aire de la resolución del decreto 583. 582, Andrés. 582, ay, qué pena, Camilo, muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Vale. Por aquí Natalia Medina levantó la mano, entonces vamos a darle la palabra a Natalia. Hola, buenos días para todos. Yo quedé con una duda. ¿La transmitancia solo se exige en muros, en vidrio y en cubierta, no? Sí, exactamente. Digamos que el requerimiento de transmitancia térmica solamente es para muros opacos de fachada. No se exige para vidrios, no se exige para cubiertas, solamente para muros opacos ubicados sobre las fachadas. Y otra duda, yo entré un poquito tarde, perdón si ya le hablaron. ¿La norma ya es de obligatorio cumplimiento, esta normativa? Natalia, la norma entró en vigencia el 12 de marzo, es decir, que aplica para todas las licencias que se soliciten del 12 de marzo en adelante, ¿sí? Las licencias de obra nueva. Esa obligatoriedad excluye los temas de materiales, ¿no? Que lo vamos a ver también en una sesión, creo que es la próxima sesión, el próximo jueves, o si no, creo que es el 18. Vamos a ver sobre el tema de materiales, pero solamente, digamos, en este punto, los temas de bienestar, reverdecimiento, residuos, son los que aplican con la obligatoriedad. O sea, todas las otras disposiciones, excepto materiales. Okay. Por ahora, materiales entra a regir a partir del 12 de junio, que es lo que dice el decreto 582, que 6 meses después de su publicación en la Gaceta de Urbanismo, pues entra en vigencia. Listo, Andrés. Ahí estamos viendo tu pantalla, Andrés. Listo. ¿Alguna otra duda? No sé Sí, si... aquí yo estoy mirando. ok. Bueno, Luisa Fernanda, tienes la mano levantada adelante. Sí, en realidad son dos preguntas muy puntuales y creo que serían más como hacia ti, Camilo. Bueno, la primera es entender la aplicación de este decreto, a qué tipologías está destinada, porque pues tanto Andrés como Daniel nos compartieron como las aplicaciones para 3 tipologías: oficinas, residencial y pues como colegios. Creo que esa de dotacionales considera colegios y hospitales, bueno, ya no recuerdo bien. Ajá. Pero entenderlo bien, porque bueno, justamente en este momento estoy en un proyecto que es un equipamiento deportivo y buscando como que es aplicable no encuentro nada. O sea, pongo incluso palabras clave para buscar, no encuentro nada relacionado a eso. Entonces, esa es mi primera pregunta, como a qué tipologías está orientado por ahora. Pues mira. Y la Bueno, segunda, dale. así chiquita, cuando ahorita que estabas aclarándole la duda a la anterior persona que preguntó, cuando te refieres a materiales, haces referencias como al aspecto como de sostenibilidad, pues como de ciclo de vida de materiales, pues como... Listo. Gracias por las preguntas. Pues mira, el decreto y el manual hacen referencia a los mismos usos del plan de ordenamiento territorial, es decir, uso residencial. Andrés, si quieres me ayudas ahí pasando la diapositiva. Ese es uno de los usos. ¿Listo? Siguiente. Uso de comercio y servicios. Y en comercio y servicios encuentras comercios y servicios básicos, servicios de hospedaje y servicios de oficinas. No encuentras ningún otro tipo de uso. Y si pasas a dotacional, encuentras con aplicación a salud con enfoque social y resolutivo, servicio del cuidado de educación primera infancia y servicio del cuidado de educación superior, educación para el trabajo, desarrollo y talento humano y educación técnica y tecnológica. Ahí son los usos que tiene alcance este decreto 582, que son los mismos, repito, del plan de ordenamiento territorial.
Y la Pero, segunda parte de tu pregunta, disculpa Camilo, pero preguntaba también sobre el tema acústico o no no, entendí no, bien señor, la... Ah, bueno, perdóname. solamente el Ok, alcance de los usos. ok. Y la segunda parte, que era el tema de materiales, es que si ustedes se fijan en el alcance técnico del decreto, el decreto tiene unas dimensiones o disposiciones técnicas. Una que se llama reverdecimiento urbano, una que se llama bienestar, una que se llama colindancia con la estructura ecológica principal, materiales, Andrés, ¿puedes devolverte un segundito? Es que se me fue a la de residencial que están todas. Ahí tenemos reverdecimiento urbano, bienestar, materiales, residuos, colindancia con la estructura ecológica principal, eficiencia en agua y eficiencia en energía. Entonces, cuando yo hablo de materiales y el decreto dice que la entrada en vigencia de las disposiciones técnicas de materiales será 6 meses después de su publicación, pues estoy pensando y estamos hablando de lo que está descrito en el manual en esa disposición técnica, que ya lo vamos a ver en una de estas sesiones, que ahorita mencionabas tú, análisis de ciclo de vida y demás. En esa disposición de materiales lo que se está solicitando es que parte del presupuesto de materiales de los proyectos contemple algunos atributos de sostenibilidad que pueden tener los materiales. Entre esos está el análisis de ciclo de vida. No significa que todos los materiales van a tener que tener análisis de ciclo de vida, no, sino que está el análisis de ciclo de vida, está el origen regional de las materias primas, están que sean materiales con sello ambiental colombiano, que sean materiales que de pronto provengan de alguna empresa o algún modelo que haya sido reconocido como negocio verde. Entonces, a eso es a lo que me refiero con el tema materiales, que ya lo vamos a ver, igual que hoy Andrés y Daniel nos han explicado en detalle en qué consiste el requerimiento técnico. Vamos a tener esa sesión de materiales en donde está justamente explicado en detalle cuáles son esos materiales. Gracias, Camilo. Claro. Laura, adelante. Sí, yo tengo una duda con respecto a lo que estaban comentando ahorita referente a que digamos que la exigencia el cumplimiento pues de la transmitancia térmica es solo para los elementos opacos. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ventanería es la que realmente tiene mayor infiltración, ¿sí? Y que es digamos que el punto débil de la envolvente, eso, digamos, el solamente cumplir en los elementos opacos, está medido el impacto que tiene en el confort al no tener la exigencia para la ventanería y los demás elementos. Hola Laura, sí, digamos que lo que se hizo, digamos que se cogió información, digamos, bibliográfica de estudios que se han hecho en Bogotá y adicionalmente se hizo, digamos, casi durante 6 meses un estudio de ponderizar, digamos, de los elementos. Como les comentaba al comienzo, existen muchas formas de mejorar el confort térmico y la eficiencia energética dentro de una vivienda, ¿sí? Las infiltraciones, mejorar el SHGC de los vidrios, por ejemplo, para oficinas, colocar vidrios cámara, por ejemplo, para espacios controlados con HVAC, colocar protecciones solares, jugar con la orientación. Digamos que dentro de todas esas requerimientos, uno que veíamos que tenía un gran impacto y que se podría aplicar para la mayoría de usos del POT era el tema de la transmitancia térmica de los elementos opacos, ¿sí? Entonces, sabemos que evidentemente existen muchos. Este es el primer paso, ¿sí? Y es el primer paso casi que en Colombia donde se da, digamos que se está reglamentando la transmitancia térmica, ¿sí? Por ejemplo, también se estuvo evaluando a nivel de la cubierta, a nivel de elementos translúcidos, pero pues como ese es el primer paso y es el camino ya para las futuras actualizaciones, digamos que se está dando esos análisis de seguir abarcando, digamos, los elementos opacos, las infiltraciones, los elementos translúcidos, protecciones, ubicaciones, pero por el momento, digamos, una que logramos y que veíamos que tenía un gran impacto en el confort térmico en las personas, en la reducción de las necesidades de calefacción, en las necesidades de refrigeración, era evidentemente mejorar la transmitancia térmica de los elementos opacos. Se espera que en un futuro, pues obviamente que esta reglamentación avance, ¿sí? Se siga volviendo más exigente, entonces pues esperaría que, por ejemplo, ese 2.5 se comience a reducir y se comience a trabajar sobre otros elementos de la envolvente. Pero el que se vio que era como el que tenía mayor importancia, un mayor impacto y una replicabilidad en todos los usos era, digamos, la transmitancia térmica de los elementos opacos. Gracias, Andrés.
Justo estoy mirando aquí la sección de preguntas de la llamada y pues había una pregunta de Ramón Rosado muy en línea con lo que acabas de contestar, Andrés, sobre la exigencia sobre los elementos opacos. Él también se preguntaba lo mismo que Laura, si había algo al respecto de los vidrios, entonces creo que eso quedó resuelto. Por aquí hay una pregunta que dice, en los planes parciales o donde hay proyectos grandes residenciales, desde planeación, ¿qué indica o se promueve en esta norma de temas asociados a pequeños distritos térmicos? Y otra pregunta es, ¿qué refrigerantes se están promoviendo para aire acondicionado o qué se indica en la norma en este tema? Entonces, voy a responder eso, Andrés, si tú quieres complementar algo al respecto, pues adelante. Digamos que esta norma, como les hemos mencionado, pues está pensando solamente en términos de las edificaciones que se licencien bajo la modalidad de obra nueva. No está mirando, digamos, temas asociados, si ustedes se fijan, eficiencia en agua y en eficiencia en energía, cuando lean el manual, lo que logramos hacer y concertar con el Ministerio de Vivienda es que los proyectos sigan cumpliendo la resolución 549 del 2015, demostrando porcentajes de ahorro de agua y de energía en función de lo que estipula el Ministerio de Vivienda. Eso es un sí o sí en este momento, o cuando se actualice esa resolución, pues que seguirán cumpliendo esos condicionantes. En la norma, en el manual, en el decreto 582, no hay ninguna referencia a pequeños distritos térmicos o a alguna de estas alternativas, digamos, de eficiencia energética que pueden llegarse a implementar y que de hecho empresas de servicios públicos están promoviendo un cambio en sus modelos de negocio hacia ese modelo más de servicio, digamos, desde los distritos térmicos, pero no hay nada en específico en este decreto. ¿Listo? Y lo segundo es si se están promoviendo algún tipo de refrigerantes. Entonces, como Andrés tal vez les mencionaba, pues en esta norma, digamos, no se está regulando ningún tipo de refrigerante, se está hablando de sistemas de ventilación natural o mecánica, pero no se está regulando nada al respecto de una condición, por ejemplo, de potencial de calentamiento global de los refrigerantes, ni nada al respecto. Hasta ahí, Andrés, no sé si quieres complementar algo. Sí, no, que justamente, por ejemplo, el tema de los distritos térmicos se estuvo revisando, ¿sí? Sin embargo, digamos que la aplicabilidad, por ejemplo, para temas de aire acondicionado, veíamos que estaba como muy segmentada todavía, ¿sí? Entonces también se evaluó, digamos que el tema de distritos térmicos, evidentemente se evaluaron muchísimas estrategias, tanto para agua caliente como para refrigeración en la ciudad de Bogotá, pero por el tema, digamos que devolverle alguna disposición mínima obligatorio, pues lo veíamos que todavía la replicabilidad y los pilotos que se están desarrollando en la ciudad de Bogotá todavía estaban pues como iniciando, entonces no se contempló, pero no se incluyó. Y en el tema de los refrigerantes exactamente lo mismo. Otra cosa que es bueno también tener en cuenta es, que creo que no se ha mencionado, es que para estas medidas obligatorias también se tenía un tope, se hizo la evaluación económica, se hicieron muchísimas simulaciones económicas para que de alguna forma teníamos nosotros unos topes en el sobrecosto de estas medidas, ¿sí? Entonces, digamos que habían muchos escenarios, muchas medidas y se tuvo que hacer también una evaluación económica que tampoco, digamos que de alguna forma la medida obligatoria fuera, digamos, a incrementar el valor del costo directo de la edificación, porque pues esto podría llegar afectar de alguna forma el costo que se va, digamos, a repercutir en el usuario final. Entonces, por eso se tomaron, digamos, como se hizo como esa evaluación entre la medida que generaba una mejor cambio, una mejor condición de confort, una mejor eficiencia energética, sin que aumentara mucho el sobrecosto, porque sí cada medida teníamos un tope restringido. Correcto. Por aquí hay otra pregunta que dice que más o menos es una pregunta que siempre nos hacen, que si el proyecto tiene distintos usos, digamos, ¿a qué debería atender? Es decir, si tiene una mezcla de comercio y una mezcla de vivienda, pues entonces en la sección de vivienda tendrá que responder de los requerimientos de vivienda y en la sección de comercio, pues tendrá que responder a los requerimientos de comercio. Laura Prieto nos pregunta, ¿cómo se integra el manual ECOS las medidas de bienestar con base en las de reverdecimiento urbano en cuanto al confort térmico, lumínico y calidad del aire, por ejemplo?
en sus componentes del urbanismo que se regulan en el Manual de Espacio Público para que las edificaciones integren cobertura vegetal. Entonces, bueno, esa es una muy buena pregunta, Laura, y gracias por mencionarlo, porque así como existe este Manual de Urbanismo y Construcción Sostenible, el distrito también adoptó el Manual del Espacio Público. Los dos manuales son complementarios, pero cada uno tiene el ámbito de su aplicación. El manual de urbanismo y construcción sostenible está enfocado en lo que puede hacer la edificación. Y el manual de espacio público, todo aquello que queda por fuera, digamos, de ese límite del desarrollo inmobiliario y que, digamos, hay otros actores que tienen la responsabilidad de generarlo. Evidentemente lo que sucede es que se van a empezar a complementar tanto el ámbito urbano como el ámbito edificatorio, y esa era la idea de estos dos manuales. Para todos los demás que están todavía conectados aquí, pues es importante que puedan consultar también ese manual de espacio público, porque justamente también pretende hacer como ese enlace entre lo que es el ámbito privado y el ámbito público. Voy a seguir aquí revisando qué más preguntas tenemos. Aquí dicen, aquí hace referencia al punto EP4 sobre senderos y pasos peatonales de utilizar dispositivos de iluminación de baja altura. ¿Cuál sería ese límite de baja altura? En las estrategias de estructura ecológica principal, no sé si José Fernando estás por aquí, voy a tratar de elaborar un poquito como la respuesta al respecto. Igual vamos a tener espacio para revisar esa otra dimensión. Estas sesiones están pensadas justamente para que podamos entrar dimensión por dimensión. Esta dimensión no la abordamos el día de hoy, pero un poco lo que tiene esa estructura ecológica principal son unos lineamientos de diseño, es decir, no está completamente especificado qué considera, qué es la altura máxima o la altura mínima, no, sino son unas orientaciones de diseño para esa iluminación de senderos peatonales y exteriores. Pero vuelvo y digo, les elaboraremos un poquito más cuando estemos revisando esa categoría en específico. Lo mismo la otra pregunta que tienen allí, que muy interesante, creo que son expertos en temas de iluminación y justamente por eso están más interesados en esa estructura ecológica principal. Andrés, esta puede ser interesante. ¿Como aislamiento térmico en la norma se promueve las espumas de poliuretano? Sí, pues digamos que nosotros no tenemos, digamos que no existe ningún requerimiento desde el punto de vista térmico. Si se va a incluir alguna, por ejemplo, poliuretanos, polisocianuratos, se van a incluir fibras de vidrio, o sea, digamos que eso sí ya queda muchas veces a decisión del desarrollador. El objetivo es que cumpla con los 2.5 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin y adicionalmente, como tú lo mencionabas, Camilo, que cumpla con los requerimientos de materiales, ¿sí? Porque también desde el punto de vista de materiales también hay un requerimiento de sostenibilidad, ¿sí? En el cual no se está, digamos que, sacando o eliminando algún material, sino que se están pidiendo unos requerimientos desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces, digamos que no existe un requerimiento taxativo de que este material se incluya o no. Por ejemplo, ya tiene que, por ejemplo, dependiendo si está en fachada, pues cumplir con requerimientos, por ejemplo, de resistencia al fuego. Ya, digamos que esta norma, este requerimiento es uno más adicional a los que otros que tienen que cumplir y pues digamos que independiente del tipo de aislante que se coloque, ¿sí? Sea ya al exterior, sea al interior o si se quiere hacer con un solo elemento, no hay ningún inconveniente. Desde que cumpla, pues, evidentemente, pues con los 2.5 vatios por metro cuadrado por grado Kelvin, desde el punto de vista de confort térmico y se cumpla con las disposiciones mínimas obligatorias desde el punto de vista de materiales. Y eso es importante mencionarlo, es decir, no hay unos materiales que se prefieran sobre otras o que este manual haya dicho no se puede usar determinado material, no. En la disposición de materiales, cuando lo revisemos, van a ver que lo que solicita es que el ejercicio del desarrollador inmobiliario, cuando especifica materiales, sea un ejercicio de consultar a sus proveedores sobre qué tipo de atributos tiene su material. Cuando llame al proveedor de pinturas, preguntarle qué tipo de
atributo de sostenibilidad tiene la pintura, que probablemente sea un tema de bajos compuestos orgánicos volátiles o que el fabricante hace un reporte siguiendo un estándar de sostenibilidad como el GRI o que está certificado en ISO 14000. Entonces, nuevamente es importante que no vean esto como que el manual, en ninguna parte lo van a encontrar que el manual diga este material sí y este material no. Y esto que les muestra Andrés en pantalla, lo encuentran, que también vi por ahí una pregunta al respecto. Entonces, esa pregunta decía como que sí, que dónde encontraron esta información. Esta información la encuentran en el documento técnico de soporte. Pero nuevamente, como les hace énfasis Andrés, el requerimiento técnico del decreto no es colocar este arreglo de materiales en los muros, fachadas externas e internas de componentes opacos. No ese es el requerimiento. Sí, el requerimiento es la transmitancia térmica, que ustedes con sus equipos de diseño pues deberán encontrar cuál es la mejor combinación y la más apropiada para darle alcance a ese valor de desempeño y transmitancia. Por aquí hay otra pregunta que de pronto es para Daniel. Voy a hacerte la pregunta, Daniel. Es las zonas comunes, específicamente coworking, zonas de lectura, zonas de yoga, si aplican o están catalogados como espacios acústicamente sensibles. Específicamente las zonas de coworking, si están inmersas en edificaciones de oficinas, se consideran como espacios laborales, con lo cual sí. Lo que son salas de yoga o salas de lectura no están codificadas dentro de estos espacios todavía. Ok, listo, perfecto. Camilo, y desde el punto de vista digamos que de iluminación y renovación de aire, sí, digamos que estos espacios, como si son de permanencia, espacios ocupados, donde una persona puede estar haciendo una actividad por más de una hora, sí deben de cumplir con los requerimientos de renovación de aire, ¿sí? Y pues si queda sobre una fachada del espacio, pues debería cumplir el elemento que esté ubicado sobre la fachada, cumplir con el requerimiento de transmitancia térmica. Listo, voy a seguir revisando. De pronto, Daniel, ¿nos puedes ayudar con esta? Julie Salazar nos pregunta si se ha efectuado algún diagnóstico respecto al estado actual de las edificaciones en cuanto al cumplimiento de los requerimientos especificados, por ejemplo, respecto a la calidad acústica. ¿Qué nos puedes contar tú, Daniel, sobre eso? Pues Camilo, a ver, eso digamos que está asociado como al ejercicio profesional, y lo que hemos evidenciado, y con cada vez es más evidente, ahorita explico por qué, es que nos llaman porque hay quejas y hay, digamos, hay insatisfacción con el tema del componente del ruido ambiental. Y lo que uno evidencia es la carencia de aislamiento que ofrecen las ventanas. Y por eso el énfasis que le estamos dando con esta reglamentación. ¿Y por qué cada vez es más? Porque al parecer, primero, porque explicaba que cada vez hay más densidad en las ciudades, cada vez hay más tráfico y demás cosas, pero sobre todo cada vez los edificios buscan ser, entre comillas, más eficientes, y eso los lleva a reducir especificaciones técnicas de los componentes. Y uno encuentra claramente que las ventanerías son muy deficientes, lo que se está instalando en cualquier estrato. Eso casi que ya es independientemente del estrato. Listo, Daniel, muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo y cuándo se tiene planeado actualizar los mapas de ruido y quién realiza sus estudios? Entonces, el mapa de ruido que hace referencia al manual es el mapa estratégico de ruido que está en el visor ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente y que es actualizado periódicamente por la misma Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, ese es el mapa que ustedes tienen que tener referenciado. Y como les aplicaba o les decía a Daniel, la aplicación de ese componente acústico que está determinado en función de la ubicación y que se debe cumplir las dos condiciones, las áreas de actividad más el nivel de ruido del corredor vial de más de 75.1 decibeles. Entonces, es allí cuando el proyecto puede optar por solamente o por demostrar cómo ese nivel de ruido se garantiza, digamos, esa NC35 al interior de los espacios acústicamente sensibles, pero en realidad, si ustedes leen el manual y el decreto, no exige un estudio acústico específico,
salvo que el proyecto considere que puede demostrar de otra manera eso, pero no es una exigencia porque recuerden que esto es un decreto, un manual en donde es amplio para toda la ciudad y para todos los niveles de desarrolladores inmobiliarios y probablemente algunos pues no puedan incurrir en esos costos. Entonces, realmente la razón de por qué en esta primera etapa el tema acústico sea en función de la ubicación es justamente para ir haciendo un avance progresivo sobre la exigencia de este tipo de requerimientos, que todos, por lo que hemos visto en el chat, pues somos conscientes de que tiene un impacto importante en los temas de salud y bienestar de las personas. El estudio acústico lo podré presentar a voluntad si quiero demostrar que a pesar de que esté cumpliendo con estas dos condiciones, áreas de actividad y niveles de ruido, pues hay una configuración, por ejemplo, de distancias o aislamientos a esos puntos, como nos lo explicaba Daniel, que me permiten tener igual ese desempeño acústico interno. Voy a seguir revisando aquí las preguntas. Si el proyecto se encuentra ubicado cerca de la estructura ecológica, en el caso de la ventanilla fuera del confort acústico, debería cumplir otro requerimiento. Temas de choque de aves. Nuevamente, esta es una pregunta que cuando tengamos la sesión de estructura ecológica principal, vamos a revisar cuáles son los criterios de diseño que están planteados en ese relacionamiento, porque el tema de colisión de aves, murciélagos y demás que hay en la ciudad, pues está determinado por pues algunos aspectos importantes como de la materialidad de las fachadas, pero pues en este caso pues no hemos abarcado todavía ese componente. Estoy revisando las primeras preguntas que llegaron por aquí. Ahora voy a pasarme aquí a esto. José Fernando nos contestó ahí. Refrigerantes. Muchas gracias, María, por agregar ahí esa información en el chat sobre los refrigerantes y los criterios de selección de los mismos. Viviana Capera dice, ¿los atributos de sostenibilidad para materiales son los validados por el Consejo? Realmente el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible sí tiene un servicio de validación de atributos de sostenibilidad de los materiales, pero en el manual no se exige esa verificación. Es contra la ficha del fabricante, contra lo que el fabricante está presentando, ese componente o ese requerimiento o ese atributo de sostenibilidad más bien. José Julián, voy a darte la palabra mientras voy mirando aquí qué otras preguntas nos van llegando. José Julián Zúñiga, adelante. José Julián, ¿nos escuchas? Sí, ya los escucho, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, Buenos señor, días. adelante, buenos días. Ok, buenos días, ¿cómo están? Bueno, es lo siguiente. Es entendible que, digamos, el primer alcance es tener un marco de referencia jurídico y asociado a una parte técnica, y que unos son exigibles y otros no, en términos de ruido y luminosidad, y bueno, que son criterios, digamos, válidos en términos, digamos, de respuesta ambiental, que es lo que se podría asociar. El tema de no ser exigible, pues abre muchas puertas porque pues está asociado a costos, ¿sí? Entonces un proyecto, digamos, en la medida en que sea más ambientalmente amigable, pues tendrá, digamos, va a estar asociado a unos costos. Y también, digamos, es la calidad de los materiales que se utilicen como aislantes, tanto en el tema ambiental externo como en el tema, la parte interna, porque no puedo, digamos, es cierto que yo quiero mantener unas condiciones de habitabilidad en términos de temperatura o en términos de aireación, pero también implica que use unos buenos materiales para no contaminarme yo como usuario. O sea que ahí tendría que empezar a jugar un poco la investigación, la academia, para llegar a unos puntos como de equilibrio en términos de un buen uso
de esa aplicabilidad de lo que se quiere regular. ¿Sí me explico? O sea, yo quiero algo sostenible. ¿Es costoso, sí o no? Y lo otro es que también ambientalmente no me contamine a mí como propietario tanto de una oficina como un espacio, sea el que fuere. ¿Listo? Esa es mi apreciación. Gracias, José Julián. Yo creo que todas estas ideas pues son justamente lo que empieza a tomar mucha más forma cuando sobre la mesa está una reglamentación de este estilo. Y yo creo que también los invito a todas y a todos a que recuerden cuando en el año 2015 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio saca la resolución 549 y entonces otra vez todas las mesas de diseño de los proyectos empezaron a decir, bueno, ¿cómo es que empezamos a masticar esto de la eficiencia energética? ¿Cómo es esto que tenemos bioclimática? ¿Cómo es esto que tenemos simulaciones energéticas? Entonces, ese es un precedente que nos permitió estar hablando del decreto 582 del 2023 con este alcance de disposiciones técnicas. Si no existiera esa resolución 549, difícilmente habríamos podido armar una reglamentación como la que el distrito está hoy proponiéndole a la ciudad, ¿no? Y que le está proponiendo, oiga, vaya más allá de la eficiencia en agua y en energía, porque además el COMPES 3919, Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, le plantea que hay que ser un poco más ambiciosos en términos de lo que se considera una construcción sostenible. Entonces, lo que hizo aquí la ciudad es sentar el precedente que va a permitir continuar evolucionando esas conversaciones y esas discusiones técnicas sobre lo que se supone debe ser la sostenibilidad en una ciudad como Bogotá. Y que si esta conversación se traslada a otra ciudad, por ejemplo, que nos mencionaban al principio, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, etcétera, pues la discusión técnica tendrá que ser otra. No necesariamente tienen que ser las mismas disposiciones técnicas, la misma manera de medirlo, ni siquiera, digamos, en la misma estructura de que existan unas obligatorias, otras obligatorias en función de la ubicación. Cuando empezamos a hacer, esto es producto de un diálogo entre el sector público y el privado. Una reglamentación como esta pudo haber dicho, todas las edificaciones nuevas que se construyan en Bogotá tienen que cumplir con los requerimientos acústicos dispuestos. No importa en dónde esté, pero esa conversación se va refinando con un análisis técnico financiero, como lo mencionó Andrés, con una posibilidad del mercado de responder a esos requerimientos, con una priorización de dónde deberíamos empezar con un tema que antes, como lo decía Daniel, no se ha tocado de esta manera. Y entonces lo que genera esta reglamentación es, claro, un reto importante porque normativamente no estamos acostumbrados a reportar este tipo de información, pero también lo que genera es casi que un camino hacia nivelar un poquito como el terreno que ha avanzado el sector privado. Hoy el sector privado tiene muy buenas prácticas de construcción, pero la normativa del sector público está muy atrás. Bogotá no tenía absolutamente nada salvo decir que cumplieran la 549 del 2015. Y todavía uno va a oficinas de constructores y les pregunta si cumplen la 549 y la respuesta es que no se conoce la 549. Entonces, fíjense que en esto hay una tarea casi que siempre lo dicen así como una tarea de evangelización y de estar contando todo esto, cómo lo vamos a poder resolver, porque eso lo que ha permitido es que, por ejemplo, yo siempre he estado admirado de la industria de los materiales, y voy a tocar un poquito con tu comentario eso. La industria de los materiales hoy en día lleva 15 años evolucionando sus prácticas de manufactura de materiales en Colombia con buenas prácticas de fabricación, midiéndose en temas de carbono, midiéndose en temas de gas de efecto invernadero, midiéndose, haciendo análisis de ciclo de vida, reportando contra sellos internacionales los compuestos orgánicos volátiles, teniendo materiales de bajo consumo de energía o productos con bajo consumo de agua. Y eso ha sido producto de un esfuerzo desde el sector privado. El sector público tendría, con esto lo que está haciendo es como tratar de llegar y decir, oiga, sí, ya llevamos 15 años con todo esto, ahora es tiempo de que la reglamentación en el sector público demuestre o esté alineada con esa evolución.
Porque si ustedes se fijan aquí, los requerimientos técnicos son requerimientos que ya están muy digeridos también en buena parte del sector de la construcción. Esto se hicieron mesas de trabajo con los gremios, con las universidades, se plantearon distintos espacios de conversación para validar, como decía Andrés, cuáles medidas eran mejor implementarlas en esta etapa y cuáles deberían quedar de pronto más hacia adelante, por ejemplo, como los distritos térmicos. En esta reglamentación no se habla de energía solar, no se habla de generación de energía renovable. ¿Por qué? Porque estamos todavía en esa curva de aprendizaje de entender cómo un modelo de negocio de esos puede ser funcional en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Probablemente hacia futuro, en la actualización, en las actualizaciones de este decreto, se vayan a poder incorporar todas esas alcances o inquietudes que tenemos desde la visión de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, por ahí quisiera como agregar esto, incluso un tema de materiales. Hoy en día en el mundo hay materiales que están dentro de una lista roja que no deberían utilizarse en ningún lado, en ningún segmento, por sus contaminantes ambientales, por sus procesos, sus deficientes procesos de aprovechamiento, por distintos elementos. Uno diría, ¿será que Bogotá está preparado para que el día de mañana salga un decreto y tenga una lista roja prohibida de materiales? Probablemente no. No estamos preparados para eso. Habría que arrancar con un tema de materiales que es apalancado en el buen ejercicio que han hecho los industriales de materiales. Por aquí hay una pregunta alrededor de los materiales. ¿Cómo podemos verificar que la información que nos brindan es certera? Esa inquietud sobre los materiales siempre ha estado, ¿no? O sea, si yo le pido a un fabricante de acero sus ensayos de resistencia, pues yo confío en que la resistencia del acero que me están vendiendo es la que me dijeron que es, porque yo no le compro acero, o no compro acero porque sí. Entonces, nosotros siempre hemos hecho el tema de materiales y la calidad de los materiales y los atributos de los materiales, los hemos confiado en la idoneidad de nuestros proveedores. Entonces, aceros, concretos, pinturas. Cuando un fabricante de pinturas me dice a mí que sus pinturas tienen bajos compuestos orgánicos volátiles, pues lo que estoy entendiendo es que ese fabricante ha hecho el cumplimiento de la norma térmica colombiana, de pronto tiene un estándar de una verificación de un tercero, pero fíjense que aquí en esta primera parte de la reglamentación, todavía no estamos llegando a ese punto de que es que usted tiene que traerme unos materiales que estén verificados por tercera parte, porque en el mundo existen declaraciones ambientales tipo 1, autodeclaraciones tipo 2, tipo 3. ¿Listo? Entonces, son las 11:02. Tengo por ahí ya gente que se está retirando. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Juan, por ahí en el tintero que se nos estén quedando. De pronto sí, déjame, yo miro porque tenemos otra sala aquí y me acaban de informar que de pronto hay otra pregunta, como para ya finalizar. Como digo siempre, la plataforma ha sido muy amigable con nosotros y pues la paciencia también de todos de escuchar atentamente toda la información que ustedes han suministrado. Dame un segundo, estoy revisando acá. ¿Dónde está? Juan Nicolás, Señor. disculpa una interrupción. Me gustaría avisarle a las personas que hicieron preguntas relacionadas con las medidas colindantes con la estructura ecológica principal, que aunque no las contestamos acá todas, porque hubo varias, cuando sea el momento en la sesión, las vamos a responder. Entonces, si pueden asistir a la siguiente sesión, ahí les vamos a contestar las inquietudes que tienen a ese respecto. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Ok. De pronto tengo una pregunta, dame un segundo. No, ya creo que se formular, dame un segundo, yo miro acá. Bueno, de pronto sí, dice, bueno, aquí es anónimo, dice, no habrá ninguna entidad con la que podamos validar si ese sello, ciclo de vida, materiales de bajo consumo, declaraciones ambientales. Por ahora, digamos, el manual no está acudiendo a ninguno de esas validaciones, ¿no? Se está acudiendo al primer paso, que es, en algunos casos, declaraciones ambientales tipo 1, autodeclaraciones, en algunos casos, declaraciones de tercera parte, como podría ser, por ejemplo, el tema de las ISO 14000, ISO 26000, empresas B, pero si, digamos, ahí nuevamente vamos a tener una sesión dedicada solamente al tema de materiales, ahí vamos a poder, pues yo creo que se les van a aclarar muchas de sus inquietudes porque
Cuando vean los atributos de sostenibilidad de los materiales se van a dar cuenta que no son atributos que no tengamos en el país, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el sello ambiental colombiano. Sello ambiental colombiano es un programa del Ministerio de Ambiente con el ICONTEC que lleva años en el país y que incluso muchos de los elementos que llegan, por ejemplo, del sistema eléctrico a los proyectos, tableros, breakers, cosas de este estilo, tienen sello ambiental colombiano. Y ese atributo de sostenibilidad es válido. Entonces, yo creo que en la sesión de materiales vamos a poder aclarar un poquito como esto de los atributos. Y recuerden que esto es atributos de sostenibilidad. La calidad y la resistencia al corte, la tensión, cosas de este estilo, esto no está dentro de este manual, no es competencia de este manual. ¿Listo? Entonces, ahí vamos anticipando un poquito de conversaciones, como le decía José Fernando, tema de estructura ecológica principal, tema de materiales, vamos a estar hablando también del decreto 507, que tiene que ver con economía circular, con aprovechamiento de RCDs, que vale la pena que estén muy atentos y atentas con lo que vamos a estar compartiendo aquí, porque les va a empezar a unir, a atar cabos con lo que ustedes están desarrollando en sus proyectos. Listo, Camilo. Pues realmente si seguimos acá con el tiempo, vamos a tener muchas más preguntas, pero Claro. pues también para cumplir el horario que tenemos establecido, pues yo creo que podemos finalizar, a no ser de si alguien de las personas acá de ustedes, de los ponentes, tenga algo para finalizar, pero entonces les recuerdo que el registro es muy importante, el formulario, para poderles hacer llegar esta presentación y el video. También va a estar montado en la plataforma. En estos momentos creo que ya deben estar montados los videos de las capacitaciones de nosotros ahí. Y nos vemos dentro de 8 días con la siguiente capacitación, donde vamos a resolver muchas de las inquietudes que han planteado también el día de hoy. Y les agradezco su participación, a Andrés, a Daniel, a Camilo, a todos los que están detrás de todo estructura y trabajo arduo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias. Gracias, muy amable. Feliz día. Muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.